8 de octubre de 2025. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Terminal 1. Zona de llegadas internacionales. 3:47 de la tarde. Las cámaras captan una imagen que nadie esperaba ver. Una imagen que rompe el corazón de todo aquel que creció viendo sus telenovelas. La mujer que conquistó a más de 200 millones de personas en 70 países, la que hizo llorar a generaciones enteras frente a una pantalla, la que fue recibida como jefa de Estado en Moscú, aparece empujada en silla de ruedas, con tanque de oxígeno a un costado, el cuello rígido sostenido por un collar cervical, el cuerpo visiblemente destrozado, frágil, casi irreconocible. Los flashes comienzan a dispararse. Los reporteros se acercan con micrófonos extendidos, con esa mezcla de curiosidad mórbida y falsa preocupación que caracteriza al espectáculo mexicano. Y entonces ocurre algo que congela el tiempo, algo que revela más que 1000 entrevistas preparadas. Cuando Verónica Castro se da cuenta de que la están grabando, cuando entiende que esta imagen va a circular en redes sociales, va a aparecer en portadas, va a ser comentada por millones, hace lo único que sabe hacer después de 5 décadas en el espectáculo: sonríe. Pero no es la sonrisa de las telenovelas, no es la sonrisa de las portadas de revista de los años 80, no es la sonrisa de la mujer que sedujo al mundo entero con su carisma. Es una sonrisa cargada de ironía, de cansancio acumulado, de una tristeza tan profunda que duele mirarla incluso a través de una pantalla. Y entonces suelta una frase, apenas un susurro que los micrófonos apenas logran captar, pero que quedará grabado para siempre. Todavía respiro. 3 palabras. Solo 3 palabras que no son una broma, que no son un comentario casual para romper la tensión. Son una confesión mínima, una declaración de supervivencia pura de alguien que ha llegado al límite absoluto de lo humanamente soportable, de alguien para quien cada día que amanece es ya una victoria contra el dolor, contra el cansancio, contra el deseo de simplemente rendirse. Pero lo que estás a punto de descubrir en los próximos 26 minutos no es una historia de enfermedad común, no es una historia de vejez natural, no es el final predecible de una carrera larga en el espectáculo. Esto es la verdad encubierta sobre cómo una de las mujeres más poderosas de la televisión mexicana, una mujer que tenía el mundo literalmente a sus pies, una mujer que podía llenar estadios con su presencia, terminó viviendo los últimos años de su vida encerrada, aislada, medicada y con miedo permanente de su propia sangre. Bienvenidos a Dossier de la Fama, el único canal en todo YouTube que te muestra los misterios encubiertos y la historia prohibida que nadie más se atreve a contar con esta profundidad. Hoy, 30 de enero de 2026, vamos a revelar la explicación definitiva de lo que realmente le pasó a Verónica Castro, algo que nadie te contó hasta ahora, algo que ha sido ocultado durante más de 2 décadas por una combinación de miedo, culpa, amor retorcido y el poder silenciador de la industria del entretenimiento. Esta no es otra historia más sobre celebridades caídas, no es un especial de chismes vacíos, no es una biografía autorizada llena de mentiras piadosas y anécdotas light diseñadas para vender libros. Esto es la verdad documentada, dolorosamente verificada, respaldada por expedientes judiciales que existen en cortes de Miami, testimonios bajo juramento que quedan registrados en actas oficiales, registros médicos que detallan intervenciones quirúrgicas complejas, y las palabras de quienes finalmente rompieron el silencio cuando callar se volvió más insoportable que hablar. Esto es la historia sobre cómo el amor materno, cuando no tiene límites claros, cuando no tiene frenos racionales, cuando se vuelve una obsesión ciega de protección a cualquier precio, se convirtió en una condena brutal que destruyó lenta pero sistemáticamente a la mujer más fuerte de la televisión mexicana. Una mujer que sobrevivió a la pobreza extrema, al abandono paterno, a una industria machista que la quiso usar y desechar, pero que no pudo sobrevivir a su propia incapacidad de poner límites a quien más amaba. Pero antes de continuar, antes de sumergirnos en esta investigación que cambiará para siempre tu perspectiva sobre una de las figuras más icónicas de América Latina, necesito que hagas algo. Si quieres ser parte de esta comunidad de investigadores de la verdad, de personas que no se conforman con las versiones oficiales edulcoradas, de quienes buscan entender lo que realmente pasó detrás de las sonrisas perfectas y los titulares controlados por publicistas, suscríbete ahora a Dossier de la Fama. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación, porque estos videos pueden desaparecer en cualquier momento cuando toquen los intereses equivocados.
Y deja tu like para que este contenido llegue a más personas que necesitan saber esto, a más personas que merecen conocer la verdad aunque duela, aunque incomode, aunque destruya la imagen perfecta que nos vendieron durante décadas. Este video puede ser bloqueado, puede ser reportado por el equipo legal de alguna televisora, puede ser censurado, porque lo que vamos a revelar aquí toca intereses poderosos que llevan décadas construyendo narrativas convenientes. Toca a una industria que siempre ha preferido el silencio cómplice a la verdad incómoda. Toca a una familia que durante décadas construyó una imagen pública perfecta, intocable, mientras la realidad privada se desmoronaba en secreto. Entre gritos ahogados, golpes escondidos y mentiras repetidas hasta convertirse en verdades oficiales. Así que véalo hasta el final, hasta el último segundo, porque cada minuto contiene una pieza de rompecabezas que nadie había ensamblado hasta ahora, porque cada revelación te acerca más a entender cómo funciona realmente el mundo del espectáculo cuando las cámaras apagan y las máscaras caen. Ahora sí, respira profundo y prepárate porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre la reina de las telenovelas, sobre la madre de América, sobre Verónica Castro. Porque en exactamente 26 minutos vas a descubrir cosas que desearás no saber pero que no podrás dejar de pensar. Vas a ver los documentos judiciales presentados en una corte de Miami que revelan agresiones físicas específicas que durante años se mantuvieron enterradas en expedientes que nadie consultaba. Vas a escuchar las declaraciones bajo juramento de personas que presenciaron episodios de violencia directa y que finalmente decidieron hablar cuando el silencio se volvió insostenible, cuando entendieron que callar era ser cómplice. Vas a conocer los registros médicos detallados que explican por qué la columna vertebral de Verónica Castro está sostenida con piezas de titanio, porque cada movimiento le causa dolor lancinante, porque necesita medicación constante, controlada, cronometrada, solo para poder levantarse de la cama cada mañana. Vas a entender las consecuencias físicas reales de años de violencia doméstica que fue sistemáticamente ocultada, minimizada, disfrazada de accidentes convenientes. Vas a entender por qué una mujer que durante décadas fue símbolo absoluto de fortaleza femenina, que manejó imperios económicos con mano firme, que negoció contratos millonarios con las televisoras más poderosas de América Latina, que enfrentó a hombres poderosos y salió victoriosa, terminó los últimos años de su vida encerrada en su propia casa como una prisionera, con vigilancia constante, con miedo real de provocar la siguiente explosión de violencia, caminando sobre cáscaras de huevo en su propio hogar. Y te advierto desde ahora, cuando entiendas la verdadera razón psicológica por la que Verónica Castro eligió callar durante más de 20 años, cuando comprendas el mecanismo emocional complejo que la mantuvo atrapada en ese círculo vicioso de protección autodestructiva, cuando veas cómo la culpa de su propia infancia sin padre la llevó a criar sin límites a su hijo, nunca volverás a ver una telenovela de la misma manera. Porque vas a saber con certeza absoluta que mientras ella enseñaba al mundo entero a llorar con elegancia, a perdonar con nobleza y a amar con intensidad desde una pantalla de televisión, en privado estaba viviendo una tragedia griega que superaba cualquier guión, cualquier melodrama, cualquier ficción que ella misma hubiera interpretado. Esto no es ficción barata. Esto no es especulación sin fundamento. Esto no es teoría conspirativa de Internet. Esto es lo que realmente pasó, documentado y verificable. Cuando las cámaras se apagaron y la familia Castro dejó de ser un producto televisivo cuidadosamente empaquetado para convertirse en un campo de batalla emocional donde el amor y la violencia se confundieron hasta volverse completamente indistinguibles. 33 años antes de esa imagen devastadora en el aeropuerto, en 1992, esa misma mujer era recibida en Moscú como una jefa de Estado verdadera. No es exageración, no es lenguaje figurado. Cuando Verónica Castro llegó a la Unión Soviética, el protocolo diplomático que se activó era el mismo que se usaba para recibir presidentes y primeros ministros. Los ricos también lloran se transmitía en más de 70 países simultáneamente, cruzando barreras idiomáticas con un poder que hoy nos cuesta comprender. En la antigua Unión Soviética, más de 200 millones de personas ajustaban literalmente su rutina diaria para no perderse un solo capítulo. Fábricas modificaban turnos de producción. Oficinas gubernamentales permitían pausas extendidas. Era un fenómeno sociológico sin precedentes. Una actriz mexicana uniendo millones de soviéticos en una experiencia emocional compartida mientras su propio sistema político se desmoronaba.
Verónica Castro no era simplemente una actriz más, no era solo una cara bonita en una pantalla. Era un fenómeno cultural mundial que cruzaba fronteras geográficas, idiomas completamente diferentes, sistemas políticos opuestos y divisiones ideológicas que habían separado al mundo durante décadas. Era, en términos reales, una de las mujeres más poderosas del planeta en ese momento específico de la historia. Pero aquí está el primer secreto que nadie conectó hasta ahora, la primera pieza del rompecabezas que permanecía invisible. Mientras el mundo la adoraba como la Madre de América, mientras millones de personas en docenas de países diferentes lloraban con sus personajes y la veían como un símbolo de fortaleza y nobleza, dentro de su propia casa, en el espacio privado que nadie veía, se estaba gestando una tragedia silenciosa que tardaría décadas completas en explotar públicamente. Y todo comenzó mucho antes del éxito internacional, mucho antes de la fama, mucho antes de las portadas. Todo comenzó con un secreto original que marca el verdadero inicio de esta pesadilla. Retrocedamos más, mucho más. 1973, Verónica Castro tiene apenas 19 años. Es joven, hambrienta de éxito, tremendamente ambiciosa pero también desesperadamente vulnerable. Viene de la pobreza más absoluta del barrio de San Rafael en Ciudad de México, un barrio de clase trabajadora donde la palabra familia no era un concepto romántico de telenovela, era supervivencia pura y dura. Una casa sin padre, marcada por esa ausencia gigante que nadie menciona pero que todos sienten. Una madre, Doña Socorro, que lo cargó todo sola con una fortaleza que roza lo sobrehumano. 4 hijos sobreviviendo con lo mínimo, estirando cada peso como si fuera de goma, comiendo lo que se podía, vistiendo lo que había, soñando con algo mejor pero sin tener idea real de cómo alcanzarlo. Y entonces, en medio de esa vulnerabilidad de una muchacha de 19 años que busca desesperadamente una oportunidad, una salida, una forma de sacar a su familia del hoyo, aparece él, Manuel el Loco Valdés, un hombre famoso, establecido en la industria, mucho mayor que ella, con esposa, con una vida completamente armada, con poder real en un medio donde podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Para Verónica, que creció buscando activamente la figura paterna que nunca tuvo, que cargaba ese vacío específico que deja a un padre ausente, esto no fue solamente atracción física o romántica. Fue algo mucho más profundo y mucho más peligroso psicológicamente. Fue la trampa perfecta, un hombre mayor, poderoso, que parecía tener todas las respuestas, que podía protegerla, que podía darle lo que necesitaba. Era, sin que ella lo supiera conscientemente, la reproducción exacta del patrón de abandono que había marcado su infancia. Y aquí viene la primera revelación que cambia absolutamente todo el resto de la historia. Verónica queda embarazada de Christian, y cuando necesita desesperadamente que ese hombre se haga responsable, cuando necesita que cumpla aunque sea mínimamente con su parte, él simplemente desaparece. No con un portazo dramático, no con una pelea épica, con algo infinitamente peor, con la negación suave pero implacable, con el retroceso gradual, con esa manera fría y calculada de dejarte completamente sola sin siquiera tener la decencia de decirte claramente que te está dejando. Documentos de la época, testimonios de personas que estuvieron cerca, revelan que Verónica tuvo que literalmente empeñar su coche para cubrir los gastos básicos del embarazo. Cada peso era una batalla diaria. Cada consulta médica era una decisión económica imposible. Estaba sola, embarazada, joven, asustada y sin ninguna red de seguridad debajo. Pero lo verdaderamente impactante, lo que realmente define el resto de su vida, no fue la pobreza en sí misma. Fue la decisión psicológica que tomó en ese momento de máxima vulnerabilidad. En lugar de señalar públicamente al hombre poderoso que la había abandonado, en lugar de usar su embarazo para presionarlo socialmente, en lugar de hacer un escándalo que pudiera haberle dado aunque sea algún tipo de ventaja, Verónica hizo algo que define su manera de amar para el resto de su existencia. Se tragó la vergüenza como si fuera veneno, se tragó la rabia justificada, e incluso, esto es casi imposible de creer pero está documentado, se disculpó con la esposa de él como si el pecado, la culpa, la responsabilidad fueran únicamente suyos. Como si cargar con toda la culpa del mundo fuera la única forma aceptable de mantener la paz, de no causar problemas, de ser una buena mujer.
Guarda muy bien esta información en tu memoria porque en exactamente 5 minutos vas a entender con claridad brutal cómo esta primera mentira por amor, esta primera decisión de proteger a alguien que no lo merecía a costa de destruirte a ti misma, se convirtió en el patrón destructivo que marcó cada decisión importante de su vida, que la persiguió durante décadas, que finalmente la llevó a proteger lo imperdonable. Christian nace dentro de ese pacto no escrito de silencios cómplices. Un pacto donde el apellido del padre biológico es un fantasma que nadie menciona, donde las preguntas sobre el origen se responden con evasivas, donde el amor materno se transforma en compensación emocional por todo lo que falta. Según los relatos de personas cercanas a la familia, Christian no sabe quién es realmente su padre hasta alrededor de los 5 años. Y no es un conocimiento completo, es una verdad a medias, dosificada, controlada. El encuentro real, cara a cara, padre e hijo frente a frente sin intermediarios, llega muchísimo después, aberrantemente tarde, cuando Christian ya tenía 31 años cumplidos. Detente un momento y procesa eso. 31 años. Más de 3 décadas cargando una pregunta fundamental sobre tu propia identidad dentro del cuerpo, sintiendo un vacío que no puedes ni siquiera nombrar correctamente. 31 años viendo a tu madre convertida en ícono nacional, en símbolo de éxito, mientras tú intentas desesperadamente entender de dónde vienes realmente, quién eres en el nivel más básico de la identidad humana. Y ahí, precisamente ahí, en ese vacío de identidad cuidadosamente mantenido, en esa pregunta sin respuesta que carcome desde adentro, se plantó la semilla más oscura de esta historia. No fue la fama la que corrompió, no fueron las drogas, ni el alcohol, ni el dinero fácil. Fue esta herida original de identidad, este agujero en el centro del ser que nunca se llenó correctamente, que se cubrió con mentiras bien intencionadas pero devastadoras. Si este video ya te está sorprendiendo, si estás empezando a ver conexiones que nunca habías visto antes, deja tu like ahora mismo porque lo que viene en los siguientes minutos es aún mucho más impactante. Miles de personas ya conocen esta verdad, ya entendieron el patrón. Ahora te toca a ti ver lo que siempre estuvo ahí pero que nadie quiso señalar. Cuando Christian crece, cuando pasa de ser un bebé a un niño y luego a un adolescente, no lo hace en un hogar normal ni remotamente parecido a uno funcional. Crece atrapado entre 2 mundos completamente opuestos que nunca terminaron de encajar, que constantemente entraban en conflicto, creando una confusión emocional permanente sobre quién era realmente su figura de autoridad, quién establecía las reglas, a quien debía obedecer. En uno de esos mundos estaba Doña Socorro, la abuela que lo cuidaba con presencia diaria concreta, con rutina predecible, con comida caliente en la mesa, con esa protección maternal básica que se siente como casa, como refugio seguro. Ella era la constante, la que siempre estaba ahí cuando Christian abría los ojos por la mañana y cuando los cerraba por la noche. En el otro mundo, completamente diferente, estaba Verónica, la madre que amaba así, profundamente, obsesivamente, pero que también era distancia física constante, trabajo interminable, horarios absolutamente imposibles de conciliar con la crianza, una figura dramáticamente más grande que la vida misma. Para Christian, su madre no era una persona normal. Era una aparición, un evento, algo que llegaba cansado pero con regalos, que abrazaba con intensidad pero se iba de nuevo, que amaba de una manera que se sentía como presión más que como consuelo. Y entre esos 2 polos opuestos, sin un punto medio claro, el niño aprendió una lección silenciosa y devastadora que nadie le explicó jamás con palabras, pero que se le quedó metida profundamente en la sangre, en los huesos, en la estructura misma de su personalidad en formación. La atención materna se gana con performance. La atención se compra con comportamiento extremo. La atención se exige porque no se da naturalmente. Verónica lo reconoció después, años más tarde cuando ya era demasiado tarde para cambiar nada, casi como una herida emocional que todavía arde y sangra, que su madre, Doña Socorro, lo consentía demasiado, que lo malcriaba sistemáticamente, que le daba todo lo que pedía sin importar si lo merecía o no. Y cuando lo dices así, rápido, suena simple, suena como un defecto doméstico menor, como algo que muchas abuelas hacen con cariño excesivo. Pero en realidad, cuando lo analizas con profundidad psicológica, esto es el inicio claro de una deformación de carácter peligrosa. Porque cuando un niño se equivoca, cuando transgrede un límite, cuando hace algo objetivamente malo,
y en lugar de recibir un límite claro, una consecuencia proporcional, recibe un regalo compensatorio. El mundo entero se lo organiza al revés en la mente. Cuando el castigo merecido se sustituye sistemáticamente por una motocicleta nueva, por un capricho caro concedido, por una concesión que borra mágicamente la transgresión, el mensaje que penetra en la psique infantil no es amor genuino. Es algo muchísimo más tóxico y peligroso. Es impunidad total vestida superficialmente de cariño. Es la lección de que las reglas no aplican realmente, de que siempre habrá alguien que te salve de las consecuencias, de que puedes hacer lo que quieras porque al final mamá, o la abuela, o alguien, te va a proteger del mundo real. Hay frases específicas que cuando un hijo las dice en voz alta deberían encender inmediatamente todas las alarmas rojas en cualquier sistema familiar funcional. Christian llegó a expresar públicamente, sin vergüenza, sin entender lo perturbador que sonaba, esa idea obsesiva de pertenencia absoluta. Mi mamá es mía. Esa sensación enfermiza de que estaban unidos como si fueran literalmente uno solo, como si no existiera una separación real entre su identidad y la de su madre. No se dice algo así en público, en entrevistas, frente a cámaras, si no se siente exactamente así por dentro con una intensidad aterradora. Y cuando se siente así, cuando la madre deja de ser vista como una persona separada con vida propia y se convierte en una posesión, en una extensión del yo, lo que viene después es absolutamente predecible. Celos patológicos de cualquier cosa que le quite atención, control obsesivo de sus decisiones y movimientos, reclamo violento cuando siente que lo está perdiendo, rabia explosiva cuando no obtiene lo que cree que le pertenece por derecho. Porque para alguien que creció con esa mentalidad retorcida, la madre ya no es una persona independiente con deseos, necesidades y vida propia. Es un territorio que te pertenece. Y un territorio, según la lógica primitiva que opera en estos casos, se defiende agresivamente contra invasores. Se invade cuando se siente amenazado, se castiga cuando se comporta de manera que no apruebas. Verónica, sin darse cuenta completamente de lo que estaba creando, empezó a vivir cada vez más atrapada dentro de ese círculo psicológico enfermo. Cada intento de poner distancia saludable se interpretaba inmediatamente como traición imperdonable. Cada pareja romántica que ella intentaba tener, cada proyecto profesional que la alejaba físicamente, cada decisión personal que tomaba pensando en sí misma, podía convertirse instantáneamente en una amenaza existencial que había que eliminar. Y entonces, aquí aparece la parte más difícil de aceptar para cualquiera que haya admirado a Verónica Castro. El primer escenario real de violencia no fue el golpe físico dramático. No empezó con sangre ni con hospitales. Empezó con algo mucho más sutil e insidioso. El clima emocional tóxico, el grito que paraliza, la intimidación que no deja marca visible, la manipulación psicológica que te hace sentir que tú tienes la culpa, la sensación permanente de que tienes que caminar con cuidado extremo dentro de tu propia casa para no provocar una tormenta emocional devastadora. A principios de los años 2000, cuando Christian finalmente se hace adulto legalmente, cuando ya no es el niño que necesita protección sino un hombre adulto responsable de sus actos, la historia no se vuelve más tranquila ni más estable. Al contrario, se vuelve exponencialmente más visible. Su vida sentimental caótica, sus rupturas explosivas, su temperamento cada vez más impredecible. Todo empieza a aparecer en titulares de espectáculos, en programas de chismes, en revistas. El matrimonio con Gabriela Bo entre 2003 y 2004 fue presentado públicamente como un capítulo breve, casi anecdótico en la vida de un cantante famoso. Pero para quienes investigaron más profundamente, para quienes hablaron con personas que estuvieron verdaderamente cerca de esa relación, fue una señal clarísima de que algo estaba muy mal. Una relación intensa hasta lo patológico, turbulenta hasta lo destructivo, que dejó la impresión duradera en quienes la presenciaron de que el conflicto ya no era solamente privado, de que el carácter de Christian ya había cruzado una línea peligrosa que separa el temperamento difícil de la violencia real. Y aquí está lo que absolutamente nadie quiere aceptar, pero que los documentos oficiales confirman sin lugar a duda. Verónica, como millones de madres en situaciones similares alrededor del mundo, creyó firmemente que defender al hijo era siempre lo correcto, en todas las circunstancias, sin excepciones. Incluso cuando el hijo se estaba convirtiendo progresivamente en alguien cada vez más difícil de reconocer, en alguien que mostraba señales claras de comportamiento abusivo. En más de una ocasión,
Según testimonios recogidos posteriormente, Verónica quedó situada en esa posición absolutamente imposible que destruye lentamente. La de tapar activamente para evitar que el escándalo explote públicamente, la de suavizar versiones de eventos para que no se caiga la imagen cuidadosamente construida, la de intervenir con dinero, con influencia, con contactos, para que no haya consecuencias reales por comportamientos que cualquier otra persona hubiera pagado caro. Y cada vez que haces eso, cada vez que intervienes para salvar a alguien de las consecuencias naturales de sus propios actos, el hijo aprende una lección devastadora: que no hay límite real en el mundo, que al final del día, sin importar qué tan grave sea la transgresión, mamá siempre va a aparecer para proteger, para solucionar, para hacer que el problema desaparezca mágicamente. Pero un hijo que crece así, completamente sin límites reales, no crece libre como algunos ingenuamente creen. Crece profundamente hambriento. Hambriento de control sobre su entorno, hambriento de confirmación constante de que sigue siendo el centro del universo, hambriento de una madre que no puede ser solamente madre porque también es mito viviente, también es símbolo nacional, también es la proveedora de todo, también es el escudo contra cualquier consecuencia. Los que llegaron hasta aquí, los que han seguido esta investigación minuto a minuto, merecen conocer la verdad completa sin filtros. Comparte este video ahora mismo y activa las notificaciones porque en exactamente 2 minutos voy a revelarte los documentos judiciales oficiales que cambiaron todo para siempre, que hicieron imposible seguir manteniendo la mentira. Y entonces, después de décadas de silencio cuidadosamente mantenido, después de años de mentiras piadosas y versiones oficiales controladas, llegamos al año 2008. El año en que el silencio de décadas enteras se resquebrajó irreparablemente sin que Verónica pudiera hacer absolutamente nada para controlarlo, para contenerlo, para evitar que la verdad saliera a la luz pública. Mediados de 2008. Lejos de los foros lujosos de televisión mexicana, lejos del glamour de la industria del espectáculo, lejos del control que Televisa y otras empresas ejercían sobre la narrativa pública. En una corte de justicia de Miami, Estados Unidos, durante un proceso legal rutinario de divorcio y custodia de menores, el apellido Castro dejó repentinamente de ser solo espectáculo y entretenimiento. Valeria Lieberman, la entonces esposa de Cristian Castro, una mujer que había permanecido callada durante su matrimonio por miedo, por vergüenza, por todas las razones complejas por las que las víctimas de violencia callan, se encontró en una situación donde el silencio ya no era una opción viable. Estaba bajo juramento legal, con pena de perjurio si mentía, en un sistema judicial que no le importaba en lo absoluto quién era Verónica Castro, que tan famoso era Cristian. Y ahí, en ese espacio donde las reglas mexicanas de protección a las celebridades no aplicaban, pronunció una frase que cambió absolutamente todo para siempre, que hizo imposible seguir negando lo evidente. Declaró formalmente, quedando registrado en actas judiciales oficiales, que su esposo tenía episodios de violencia incontrolable. No hablaba en términos vagos, no usaba eufemismos cómodos. Hablaba de violencia real, física, concreta. Y lo más impactante, lo que rompió el último tabú, declaró que esa violencia no era solamente contra ella como esposa, también era contra su propia madre. Pausa aquí un momento. Deja que eso penetre realmente. No fue una entrevista pagada en un programa de chismes mexicano donde todo se puede arreglar con dinero. No fue un comentario off the record que podía ser negado después. Fue una declaración legal formal, un documento judicial oficial que no estaba diseñado para generar rating ni para vender revistas. Estaba diseñado para establecer hechos verificables en un proceso legal donde las mentiras tienen consecuencias penales reales. Según ese testimonio bajo juramento, respaldado por documentación que ella presentó ante el tribunal, Cristian había agredido físicamente a Verónica en más de una ocasión documentada. No eran discusiones acaloradas, no eran malentendidos, no eran conflictos normales de familia. Eran empujones violentos con intención de hacer daño, jalones agresivos que dejaban marcas, forcejeos físicos donde había diferencia clara de fuerza. Una relación madre-hijo que había cruzado una frontera sagrada que nunca debería cruzarse bajo ninguna circunstancia. Para Verónica, ese momento fue absolutamente devastador a un nivel que es difícil de comprender completamente.
Porque el silencio que había construido meticulosamente durante décadas, ese muro perfecto que había levantado piedra por piedra para proteger a su hijo de las consecuencias y sostener una imagen pública intocable, se resquebrajó violentamente sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. En los últimos años, ha aparecido una figura que representa un pequeño punto genuino de luz en medio de tanta oscuridad acumulada. Su nieta Rafaela, la hija de Christian. Una niña que no carga todavía con la historia completa y terrible, que no heredó automáticamente la culpa transgeneracional ni el conflicto familiar, que se acerca a su abuela Verónica desde un lugar completamente distinto, sin expectativas imposibles, sin reclamos históricos, sin cuentas emocionales pendientes que cobrar. Para Rafaela, Verónica no es la diva inalcanzable de televisión ni la madre que supuestamente falló o que protegió excesivamente. Es simplemente una abuela, una persona mayor que la quiere, que le cuenta historias, que existe fuera del drama familiar que ha definido décadas. Y en ese vínculo nuevo, más limpio, más simple, hay algo remotamente parecido a la paz real. No es una redención cinematográfica grandiosa. No borra mágicamente pasado traumático, no repara el daño físico permanente en la columna, no devuelve los años perdidos en miedo y dolor. Pero es una tregua genuina, un espacio sagrado donde el amor no exige sacrificio extremo de identidad, donde no hay que mentir constantemente para proteger imagen, donde basta simplemente con estar presente, con existir juntas sin agenda oculta. Hoy, cuando se habla públicamente de Verónica Castro en programas de espectáculos, muchos siguen buscando obsesivamente el escándalo definitivo que nunca llegó, la confesión explosiva que sigue sin aparecer, la verdad dicha finalmente en voz alta sin filtros. Pero quizá, después de esta investigación profunda, esa no sea realmente la historia que toca contar ni la que merece ser el foco. Quizá la historia real, la importante, la que tiene lecciones universales, es esta, la de una mujer que lo tuvo absolutamente todo frente al público adorador y casi nada real en privado. La de una madre que confundió trágicamente amor genuino con resistencia autodestructiva. La de un cuerpo humano que terminó pagando físicamente lo que la palabra nunca quiso o pudo decir en voz alta. El legado verdadero de Verónica Castro no está solamente en las telenovelas eternas que marcaron generaciones completas ni en los récords de audiencia que nadie ha superado todavía. Está en esta advertencia silenciosa pero gritante que todas las madres, en todos los países, deberían escuchar con atención. El amor sin límites claros no siempre salva como prometimos que salvaría. A veces, muchas veces, destruye lentamente a todos los involucrados. Y el silencio sistemático, cuando se vuelve hábito inconsciente, cuando se convierte en la única forma de comunicación que conoces, puede ser tan violento, tan destructivo, tan mortal como cualquier golpe físico. No hay moraleja cómoda que ofrecer. No hay cierre perfecto que proporcionar. No hay lección simple que extraer. Solo queda una imagen final para cerrar. La de una mujer que conquistó literalmente al mundo entero, que fue símbolo internacional de fuerza y de éxito femenino, aprendiendo a vivir despacio, muy despacio, lejos completamente de los reflectores que la amaron, con un cuerpo irreparablemente herido pero con la dignidad todavía intacta en algún nivel profundo. Tal vez ese sea el único triunfo real que le quedó al final. Haber sobrevivido hasta hoy, aunque el precio pagado haya sido demasiado, obscenamente alto. Si este contenido te impactó profundamente, si ahora entiendes la verdad completa que nadie te había contado jamás sobre Verónica Castro, si ves conexiones que nunca habías visto antes, apóyanos con un Super Thanks. Cada contribución económica, por pequeña que sea, nos permite continuar investigando verdades ocultas exactamente como esta, casos que nadie más se atreve a tocar con esta profundidad, historias que absolutamente merecen ser contadas aunque duelan, aunque incomoden, aunque destruyan imágenes perfectas. ¿Cuántas mujeres conoces personalmente que sostienen estructuras familiares que las destruyen lentamente por amor malentendido, por culpa heredada o por miedo paralizante? ¿Cuántas madres siguen callando para no romper a los hijos, aun cuando el precio sea literalmente su propio cuerpo, su propia salud mental, su propia vida? Deja tu opinión honesta en los comentarios. Comparte este video para que más personas conozcan finalmente esta verdad. Y si quieres más investigaciones profundas exactamente como esta, suscríbete ahora a Dossier de la Fama y activa la campanita.
En el próximo video vamos a revelar otro misterio completamente encoberto que va a dejarte literalmente sin palabras. Nos vemos en el próximo dossier. Hasta entonces, recuerda, la verdad siempre merece ser contada, aunque duela.